El cuento de esta noche es La Isla de los Muertos. De día, la brisa viene suave de las colinas. Las lanchas salen temprano de la bahía y los hombres van al monte a traer leña, cortar nalcas y trabajar la tierra. Los niños salimos temprano de la escuela y jugamos al totalgo y a la peste en la plaza, al lado de la iglesia. Las viejas preparan el chadupe, el milcao y la chochoca, y los marineros que vuelven en la tarde se juntan a beber mistela o chupilca en la pulpería. Es la hora de los hombres. Pero con la noche sopla el viento frío del mar, brillan luces en el monte a pesar de que no hay luna. Crujen las casas de los pescadores y los perros ladran asustados, y sabemos que ellos se mueven en la oscuridad. Es la hora de los brujos, de los pelapechos, de los malditos. Es la hora en la que salen los ahogados del fondo del canal, se escuchan pasos en el techo y se escucha crujir la puerta de la casa de los Curiñán cuando el hijo, que es brujo, sale a volar con su macún y brillan las velas en la ventana de la viuda Guzmán porque la vienen a ver las ánimas del marido y los 3 hijos que perdió mar afuera el invierno pasado. Y uno sabe que en sus casas los cristianos rezan con sus rosarios bajo las mantas y se siente el rumor del Ave María de la India Josefa junto al fogón y se escucha silbar el viento, mientras se ruega para que los 7 montones de arena que se colocaron frente a la puerta y las ventanas sirvan para distraer a los enanos hasta el alba. Y por si acaso se palpa una vez más el saquito con amuletos bajo la almohada y la noche se hace muy larga. Mi padre no creía, yo sí. Porque uno tiene que creer cuando se ha visto al viejo Lecuñán sanar en solo un día de un pasmo que lo tenía en los huesos después de pagar la contribución a la cofradía de los brujos. Y uno tiene que creer cuando se ha visto salir mar afuera el lanchón de los Malinao, que no creían, con el sargento Jorquera y el secretario de la gobernación a buscar al brujo Guanán por la costa, sabiendo todos en el pueblo que no iban a volver. Así es que nadie se sorprendió cuando el viento empezó a soplar en un día claro y se encresparon las olas grises del canal y no se volvió a saber de ellos. Mi padre había llegado a Chaulén recién licenciado de la Guerra del Norte. Viudo y con un hijo de 10 años había aceptado el trabajo de profesor que le habían ofrecido en el fin del mundo. O más bien, en esta isla perdida del archipiélago de Raulán, al sur de la isla grande de Chiloé, lo que venía a ser casi lo mismo. Maestro por naturaleza y vocación, causó sensación entre los campesinos y pescadores, casi todos huilliches, por su elevada estatura, su vozarrón imponente y su barba blanca. Ateo y liberal por convicción y doctrina, rugía frente al pizarrón en el tiempo que le robaba a la aritmética, la retórica y la geometría las doctrinas que había aprendido en viejos libros franceses, Voltaire, Rousseau o Lamartine, denunciando a pelucones y curas e intentando iniciar a los asombrados niños isleños en las complejas doctrinas que a duras penas trataba de meter en la resistente mollera de su hijo. El obispo de Ancud había tratado de sacarlo, pero le contestaron que eso no era nada fácil habiendo un gobierno liberal. Pronto, mi padre chocó con las supersticiones y creencias de los chilotes. Descubrimos asombrados que, según las leyendas y cuentos de la tierra, estas islas estaban pobladas de brujos que se transformaban en animales, de culebras mágicas y basiliscos, de barcos encantados como el caleuche y de sátiros enanos como el trauco, de aves y monstruos marinos que eran mensajeros de los brujos, y de a poco, entre susurros y silencios, nos enteramos de la existencia de una cofradía maligna llamada la Recta Provincia, que agrupaba a los brujos de las islas, expertos en venenos, maleficios y daños a distancia. Palpamos el temor, la sospecha y el silencio que la rodeaban. Y descubrimos también que los chilotes creían en ellos sin lugar a dudas. Hablaban del caleuche como si lo conocieran desde niños, y del trauco como si fuera un viejo miembro de la familia, lo que, dado el carácter y las inclinaciones de la Fiura, bien podía ser cierto. Mi padre no creyó, yo sí. Y escuchando en las cocinerías de la costa y hablando con los pescadores y campesinos, aprendí a ponerles trampas a los brujos, a hacer silbar un güiro para espantarlos, a poner montones de arena en los rincones, a esconder tijeras abiertas detrás de las puertas, a preparar amuletos y a recitar invocaciones contra los malditos. La fama de descreído de mi padre aumentó cuando arrendó la casa de los Malinao, vacía desde el accidente.
Quedaba en las afueras del pueblo y por el costado de la casa corría el camino que llevaba a la playa y al largo puente de madera que conducía a la isla de los muertos. Era una pequeña isla rocosa con poca vegetación que se alzaba a unos 100 metros de la costa frente a la casa. En ella solo se levantaban una pequeña capilla semiderruida y el cementerio local, un tosco camposanto de casuchas de madera como mausoleos y sembrado de cruces carcomidas con las inscripciones borradas por las lluvias y los vientos del sur. El lugar tenía mala fama. Se decía que los brujos de Chaulén tenían su cueva en la isla, aunque nadie había podido encontrarla. Por eso arrendamos la casa muy barata. La india Josefa vino a trabajar como cocinera. Nuestros únicos vecinos eran Aliro, un hosco leñador, y Cristina, su mujer. Mi padre no creía y tronaba contra las supersticiones, conjuros y envenenamientos, diciendo que curanderos, yerbateros ignorantes eran una cosa y la brujería una muy distinta. Lo escuchábamos con respeto en clase, casi con pavor, mientras agitaba el puntero como un sable de abordaje y trataba de apartar a los hijos de 100 generaciones de indios de lo que sus propios padres habían dejado de creer apenas en la generación anterior. Y al salir de la escuela corríamos a la playa a buscar huesos de camahueto o unicornio, y piedras lobas para los conjuros, y piedras de quépuca y millahuillín para las buenas cosechas. Y el que tenía la suerte de encontrar una piedra de ara se la podía vender al boticario o al brujo guanán, que de una piedra hacía 4 y pagaba hasta 2 reales por una piedra grande para raspaduras medicinales. Hasta el día en que mi padre descubrió que andaba en esos negocios y me dio de correazos lanzándome al mar la caja de amuletos. Me obligó a barrer la arena y sacar las tijeras y las ristras de ajos que había escondido en el entretecho y bajo el tablado frente a la puerta. Anduvo de mal humor todo el día y le volvió la rabieta cuando la india Josefa se fue, negándose a permanecer en una casa así desprotegida de nigromantes y demonios, y mi padre me dio otra calda, gritando que no se podía enseñar a los indios ignorantes si se tenía un hijo cretino. Pero se calmó al caer la tarde, y caminamos por la playa, y me leyó un viejo libro de Voltaire y nos reímos de las supersticiones antiguas. De las actuales no me reí tan fuerte, por si acaso, y terminamos comiéndonos un pulmay en la caleta, bajado con un vaso de vino, y volvimos a la casa del brazo al oscurecer. Pasó el tiempo y su entusiasta prédica contra las supersticiones empezó a decaer, hasta que, un año después, empezó la guerra con los brujos. El problema empezó porque la cría que esperaba la mujer de Aliro se negó a salir, y se le pasó el tiempo, y todos los esfuerzos de Guanán, el curandero local, fueron inútiles. Desesperado, el leñador pidió ayuda a mi padre, que decidió llevarla en lancha al hospital de Castro. Guanán, que sabía del arte, o sea, que era brujo, se negó rotundamente, amenazando a mi padre con todo tipo de maldiciones por intervenir. Mi padre terminó sacándolo a patadas por la puerta de la casa, por la ventana según algunos, lo mandó al diablo, maldición perfectamente inútil tratándose de un brujo, y terminó amenazándolo con meterlo preso por ejercicio ilegal de la medicina y por practicar la magia negra sin licencia del Estado. El brujo se quedó maldiciendo mientras nos embarcábamos, pidiendo a voz en cuello por un temporal que nos ahogara a todos. Pero llegamos sin novedad, y la señora de Aliro tuvo un varoncito que, si bien se parecía más a Josué, el cuidador de la escuela, que al propio Aliro, sin duda era precioso. Contra lo que puede creerse, el prestigio de Guanán como brujo no sufrió demasiado como consecuencia del fracaso. Se atribuyó a que, como Wincas, teníamos la sangre fuerte y éramos inmunes a los maleficios de los brujos nativos. Ahí murió la cosa, por un tiempo, hasta recién entrado el invierno. Entonces atacaron. Nos dimos cuenta de que algo andaba mal cuando nuestra casa envejeció. Sé que parece una locura, pero era cierto. La casa pareció envejecer de pronto 30 años. Maderas sanas empezaron a hundirse y a agrietarse. Brotó por todas partes un vago olor a putrefacción, a maderas podridas. No fuimos los únicos. Toda la madera apilada por Aliro para vender en el invierno se le pudrió, en una sola noche. Sus animales se enfermaron y murieron, y en su patio empezaron a crecer unas malezas deformes, monstruosamente grandes de un color sombrío que no habíamos visto nunca. Cristina enfermó de pronto. No había quedado bien del parto y se agravó. Al principio le vino el trelmo o el entumecimiento, el teldelde, los calambres y la elevación de cabeza. Sufrió después de sudores
del Chavo, una tos muy fuerte, y se atingió. O sea, empezó a ahogarse, sacando apenas la respiración. La medicinaron con hierbas y le hicieron yinquín, sangrándola con el uso de sanguijuelas. Ningún curandero la ayudó. Había sido condenada por los brujos de Shaolin y ninguno se avino a aplicar un contrarremedio. Se utilizaron ventosas, se le hicieron lavativas, se le dieron todo tipo de infusiones e incluso se trajo al doctor Winca desde Castro. Fue en vano. La enterraron un día lluvioso de junio, en el pequeño cementerio de la Isla de los Muertos, con cruces de quilaneja dentro del ataúd para evitar que los pelapechos profanaran su tumba. Entre las creencias nativas de las islas está la que postula que no hay muertes naturales. Si alguien muere, es porque otro le ha hecho un daño. Todos supimos que Aliro se iba a vengar de los brujos, en particular de Guanán, que había desaparecido prudentemente del pueblo. Nunca supimos cómo pensaba hacerlo porque al día siguiente lo mataron. No volvió del bosque en la tarde y salieron a buscarlo con hachones por los montes enmarañados. Lo encontraron muerto, con el cráneo hendido por su propia hacha de leñador, cuyo mango sujetaba firmemente con las dos manos. Un horror infinito se reflejaba en sus ojos, espantosamente abiertos. Pudo ser accidente, pudo ser suicidio, aunque no creo que nadie pueda autoeliminarse de esa manera. Según los viejos del pueblo, los pelapechos lo enlesaron, obligándolo a matarse a sí mismo. Por el momento, debimos hacernos cargo del pequeño huérfano que dejó. Nadie quiso recibirlo para no incurrir en la ira de los brujos. En el pueblo empezaron a mirarnos con recelo y a evitarnos. No tenían la sangre fuerte como nosotros y habían nacido y vivido en el temor de los brujos. No querían que estos pensaran que se relacionaban con nosotros. No todos reaccionaron así. El viejo Milantao llevó a mi padre su vieja carabina para que se defendiera de los malditos. «Llévela a Preceptor», le dijo. «Hace 20 años los malos cristianos se llevaron a Milientur para convertirlo en un imbunche, según dicen. Nunca me nació otro hijo. He guardado esta arma con las balas benditas para matarlos, pero no me animé. Uno es viejo y teme. Usted puede hacerlo». Tuve que explicarle a mi padre que según las leyendas el imbunche es un monstruo deforme, peludo, con una pierna pegada a la espalda y la cabeza torcida. Los brujos los crían alimentando a un coñi, un niño pequeño robado a sus padres, con carne de angelito, leche de gata negra y más tarde con carne de cadáveres de adultos y agua de pico chigüín. Lo deforman hasta convertirlo en un imbunche o chivato y lo hacen portero de la cueva de los brujos. Lo emplean además en maleficios para cuidar el chayanco, el espejo mágico de la cueva. Mi padre se encogió de hombros y aceptó el regalo. Los cartuchos benditos los usó más tarde para salir a cazar por los cerros. Pero fue bueno tener el arma a mano, porque 2 semanas más tarde los pelapechos se robaron al hijito de Aliro y obligaron a mi padre a pelear. El viento negro vino desde el canal a la hora del crepúsculo. Se levantaron las olas y la lluvia golpeó con fuerza. Los cristianos se escondieron en sus casas atemorizados, persignándose, porque algunos jurarían más tarde que vieron al caballo marino llevando a los 13 jefes brujos de la mayoría sobre su lomo remontar las olas frente al puerto. Y otros dijeron haber escuchado a medianoche el redoble de los cascos de un caballo por las calles, señal de que el diablo andaba desatado por Shaolin en medio de la tormenta. No supimos nada de eso. Nos habíamos acostado temprano escuchando el ruido de las ramas golpeando la ventana, el aullido del viento y el rugido de las olas en la playa. Despertamos sobresaltados por el llanto desesperado del pequeño. Sentimos estallar los vidrios de la planta baja y al asomarnos por la ventana rota vimos una sombra negra que corría hacia el puente de la Isla de los Muertos. La manta blanca del niño se agitaba en el viento y lo sentimos gritar en la noche. Luego, solo se escucharon el mar y la lluvia. Mi padre se vistió con calma y se armó con la carabina. Iba a pelear. No creía en brujos, pero un secuestro era algo que podía entender. «Cierra bien las puertas y espérame con el revólver de escritorio a mano», me dijo antes de salir corriendo. «No salgas por ningún motivo». Cogí el revólver, abundantes cartuchos y eché en una petaca una piedra de quepuca, un poco de quetro, la ceniza endurecida del fogón, algo de ceniza del rescoldo, un anzuelo y algunas hojas de pahueldún. Enseguida me vestí, me cubrí con mi poncho y corrí detrás de él. Alcancé a mi padre al final del puente, casi en la isla.
El viento y el oleaje sacudían con furia la estructura de madera que se mecía con fuertes crujidos que sobrepasaban el ruido de la tormenta. Le tendí en silencio el saco con los amuletos. Lo cogió sin decir nada. Al verme, pálido y delgado, con un revólver demasiado grande en mi mano, debió comprender que no iba a volver atrás. Nunca supe si me hubiera hecho volver o no. Un murallón de agua verdosa surgió de pronto en la noche y golpeó el puente con fuerza demoledora. En medio de un espantoso fragor de leños partidos, el puente se encabritó, casi arrojando a mi padre al mar. Mientras lo sujetaba, vimos como la mitad del puente que acababa de atravesar se desplomaba y era arrastrado por las aguas. Estábamos solos, atrapados con los brujos en la isla de los muertos. Nos miramos. Mi padre me tomó del hombro y avanzamos en silencio, con las armas listas, tensos, escuchando. No se veía mucho, pero en alguna parte, en la oscuridad, se escuchaba el llanto de un niño. La isla era pequeña y se recorría en poco rato. No vimos nada, débilmente iluminados por cierta luz de la luna que se filtraba entre los desgarrones de las nubes negras. La isla parecía estar vacía. De pronto, a la cegadora luz de un relámpago, vimos venir el ataque. Un monstruoso perro negro surgió repentinamente en la oscuridad con las fauces abiertas buscando la garganta de mi padre. Lo recibió un disparo de lleno en la quijada que lo hizo caer hacia atrás con el cráneo y la mandíbula deshechas. Se retorció agónico por la arena, aullando y vomitando sangre. Todo quedó en silencio de nuevo. Entonces lo vimos a la luz de la luna. Sobre las piedras, enfundado en una túnica negra, yacía Guanán, con la cabeza destrozada por el disparo. Apenas lo reconocimos. Solo sus ojos, enormemente abiertos, resaltaban en la masa de sangre, carne mutilada, huesos y cartílagos despedazados en la que su rostro se había convertido. De la noche brotó de pronto un gran pájaro blanco que bajó graznando en dirección a nosotros. Lo abatió un disparo en medio del vuelo. Vimos cómo caía verticalmente entre las olas y cómo, antes de sepultarse en la espuma hirviente, su cuerpo se convertía en el de una joven, totalmente desnuda, con el pecho destrozado por la descarga de la carabina. Nos miramos, pálidos y horrorizados. Entonces vinieron los otros, enloquecidos, con una furia homicida. Los vimos a la luz de los relámpagos, con garras, picos y quijadas abiertas, con manos monstruosas extendidas hacia nosotros. No sé cuántos matamos esa noche, porque muchos, alcanzados por las balas, se perdieron aullando en la oscuridad. Era espantoso. Tirábamos contra animales enloquecidos y caían despedazados por los proyectiles seres que no eran animales, pero que tampoco podían ser totalmente humanos. Algunos cayeron entre las olas siendo arrastrados por el mar. Otros quedaron desangrándose entre los peñascos. De pronto, todo terminó. A la incierta luz del amanecer vimos que nos encontrábamos frente a una hendidura entre las rocas, tras la cual se adivinaba la entrada a una profunda caverna. Por eso habían luchado con tanta desesperación. Habíamos descubierto la entrada a la cueva de los brujos. Sobre la arena, con el cráneo perforado de un balazo, yacía un ser monstruoso, deforme, con una pierna descoyuntada pegada al espinazo, con un largo pelamen blanco. Habíamos matado al chivato, al guardián de la cueva. A su lado, por el frío, sollozaba el pequeño que habíamos venido a rescatar esa noche de pesadilla. ¡El amuleto!, grité alborozado a mi padre. El amuleto les quitó los poderes, los dejó indefensos sin la magia del diablo. Mi padre pareció empequeñecerse de pronto. Me miró largamente y entonces su carabina me apuntó. Vi el negro cañón dirigido hacia mi pecho. No fue el amuleto, me dijo. Fuiste tú. Nos miramos en silencio. No tengo el amuleto. Lo perdí sobre el puente cuando se desplomó. Eres uno de ellos, ¿verdad? El cañón de la carabina empezó a levantarse lentamente. Me miraba con los ojos desorbitados. Tenía razón. Vinieron esa noche, cuando me obligó a botar los amuletos de la casa. Me llevaron con ellos. Eran los brujos de la mayoría de la cueva de Kikaví que me necesitaban. Querían destruir a los brujos de Cheulén, pero su magia no bastaba. Necesitaban un aliado en la isla, un brujo de sangre fuerte, el primer brujo blanco de la recta provincia. Aprendí con ellos. Lavé mi bautismo en las aguas del Traillén.
Fabriqué mi macún con la piel de un cristiano muerto para volar. Recibí en mis manos la calavera y pacté con el maligno ganando el poder oscuro. Con ese poder había prevalecido contra mis enemigos, los había destruido. El cañón de la carabina se había puesto vertical. Ahora apuntaba directamente al rostro de mi padre, que me miraba con los ojos llenos de lágrimas. Necesité de su ayuda para acabar con los brujos de Cheulén. Por eso hice que el mar arrancara el puente para que no me hiciera volver, para obligarlo a pelear. Triunfé, pero me faltaba algo, una última prueba. Matar a un ser querido, al más querido de todos, para demostrar que había perdido todo sentimiento humano. La carabina se disparó con un rugido ensordecedor, reventándole la caja craneana. Su cuerpo saltó hacia atrás y se desplomó hacia el mar, estrellándose en los roqueríos, 10 metros más abajo. Se deslizó por las rocas, dejando un rastro de sangre y materia encefálica, y de pronto una ola lo sepultó. Cuando ésta se retiró, había desaparecido entre la espuma y los güiros. Ahora era el amo. Tenía la cueva, tenía el chayanco de los brujos de Cheulén, y en el niño que lloraba en la arena tenía el imbunche para mi cueva. Sí, ahora soy uno de ellos. La isla de los muertos. Rodrigo Ferraro.